Hace ya 10 años, en medio del fragor de una batalla que no ha cesado por la abolición de la pena de muerte en todo el mundo, la alta comisionada para los derechos humanos de entonces hizo una descripción cruda de esta práctica como una sanción que no debería tener lugar en ninguna sociedad que reivindique el valor de los derechos humanos y la inviolabilidad de las personas. Bajo estos conceptos nos sumamos al punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Cancillería mexicana que a su vez solicita a las autoridades del estado de Texas se suspenda la ejecución de pena capital decretada contra el ciudadano mexicano Rubén Cárdenas Jiménez, programada para el 8 de noviembre de 2017. Consideramos que como se expresa en el punto de acuerdo, que la aplicación de la pena descrita implicaría una violación irreparable a los derechos fundamentales contenida en el artículo 36 de la Convención de Viena, además de que en el presente caso reputados organismos internacionales han documentado que estamos frente a una violación a las normas del debido proceso y en ausencia de un juicio justo. La pena capital o la pena de muerte vulnera al menos dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho a no sufrir tortura, ambos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A escala mundial, por fortuna, avanza la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, algunas naciones mantienen esta práctica. En algunos casos se trata de países con regímenes semi o totalmente autoritarios, pero también tenemos el caso de Estados Unidos, que presume de democracia en el planeta, así se llaman, pero ha aplicado la pena de muerte a 1.463 personas desde 1976, en que se restauró este castigo. Hasta la fecha, en esta lista han figurado 11 ciudadanos mexicanos. Un tribunal tejano decretó la muerte de Rubén Cárdenas Ramírez en julio de 1998 y desde entonces el Conacional ha permanecido en lo que se conoce como el pasillo de la muerte. Durante estos años, organismos internacionales han documentado con amplitud que los derechos de Cárdenas Ramírez fueron violados desde el momento de su detención. Por ejemplo, Cárdenas no tuvo un abogado durante 9 días y solo consiguió que le fueran ofrecidos los servicios de un defensor cuando hizo la solicitud ante un notario público. Amnistía Internacional, que se ha interesado en este caso, ha dicho que la Fiscalía se basó en pruebas que, según los estándares actuales, se consideran sumamente poco fiables. Además, la petición de los abogados de Cárdenas Ramírez para que se realizaran exámenes de ADN a las pruebas del homicidio del que fue acusado no obtuvo respuesta. Aunque como ciudadano mexicano tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado y recibir asistencia, este derecho también le fue negado. El proceso contra Cárdenas ha estado marcado por obstáculos y dilaciones que rayan en la ilegalidad por parte de la justicia del estado de Texas. La situación de Cárdenas Ramírez se enmarca en el muy conocido caso Avena, como se conoce a la resolución de la Corte Internacional de Justicia que dio la razón a México en los casos de 5 decenas de mexicanos a quienes se les había negado el derecho de asistencia consular. La resolución de 2004, que suponía la reposición de los procesos judiciales, fue aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, aunque años más tarde
la Suprema Corte de Justicia de ese país determinó que no había manera de cumplirla. La Corte reconoció que la resolución de la Corte Internacional de Justicia constituye, lo digo entre comillas, constituye una obligación de derecho internacional para los Estados Unidos, pero al mismo tiempo determinó que no era automáticamente vinculante para la legislación local. Eso permitió que el estado de Texas se mantuviera como el campeón en ejecuciones, simplemente porque sus autoridades se niegan a acatar las obligaciones judiciales internacionales. México está obligado a no cesar en su exigencia de cumplimiento pleno del fallo internacional sobre el caso Avena, sobre todo en estos tiempos en que muchas personas son acosadas y detenidas en Estados Unidos solo por parecer mexicanos. Como parte de los esfuerzos, es preciso que la Cancillería de México insista ante las autoridades tejanas en la suspensión de la ejecución de Cárdenas Ramírez. Igualmente, la Cancillería debe solicitar al gobernador de Texas, Greg Abbott, que dé respuesta a la petición del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez, a fin de que se someta a revisión el proceso contra nuestro connacional y se evite consumar este acto de barbarie. Por lo tanto, estamos a favor del punto de acuerdo. Gracias.